De todos modos, acompañan el capítulo 1 y te pido que pongas mucha atención a la secuencia de eventos, qué está pasando y los personajes que están apareciendo y todo esto, ¿no? Entonces vamos a Jonás 1 y empiezo yo y lo vamos acá para que comprenda, por favor. Jonás 1 dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: venga, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron a ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él le respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo para que en esa tempestad? Y él le respondió: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba enrareciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Se pone bueno, luego en el capítulo 1. Muy bien. Muy bien, entonces en realidad hoy no vamos a estar platicando del 1 al 3, los primeros 3 versículos. Y si te fijaste, el libro en realidad es muy cortito. Como ya les había comentado, Jonás nada más tiene 48 versículos, que esto es más corto que otros capítulos de otros libros en la Biblia. En realidad es un libro muy corto. Es un libro de tipo profético, y generalmente cuando tú y yo abordamos un libro de este estilo, lo que esperamos es encontrarnos con profecías, ¿sí? Pero en este libro en realidad se nos narra una historia que tiene que ver con la vida de Jonás. Y lo que más se parece a esto es lo que vemos con Elías y con Eliseo, ¿sí? Elías y Eliseo también son profetas, pero en realidad cuando abordamos sus historias encontramos historias de su vida, no tanto oráculos, sino historias de su vida. Y de hecho lo más probable es que Jonás hubiera sido discípulo y sucesor de Eliseo, ¿sí? Entonces la mayoría de nosotros tal vez conocemos el libro de Jonás por la historia que es famosa en el libro de Jonás, que es: a Jonás se lo comió un gran pez, ¿sí? Pero probablemente hemos pasado por alto muchos de los temas que trata, ¿sí? Conforme avancemos en el libro nos vamos a dar cuenta que el libro habla de la soberanía de Dios, habla de la compasión de Dios, habla de las consecuencias de la desobediencia y del pecado, y también habla de la justicia social, entre otras muchas cosas de las que habla, ¿sí? El libro de Jonás se desarrolla en 7 episodios y son paralelos, 3 y luego 3. Sí, ahí en el archivo que te mandé viene al final una tablita y te vas a dar cuenta que estos se desarrollan en paralelo. Es decir, viene la palabra de Dios a Jonás y lo dice que Jonás desobedece. Y lo avanzamos un poquito más adelante y va a venir otra vez la palabra de Dios a Jonás y esta vez Jonás obedece. ¿Sí? Entonces esto va creando un paralelo, ¿sí?
El episodio número 7, que no tiene paralelo, se coloca como el clímax, como el centro del libro, ¿sí? Cabe aclarar desde el inicio que el libro de Jonás es un libro histórico. Por la cuestión del pez, últimamente, en los últimos años ha habido como mucho esta parte de, pero ¿cómo va a haber un pez tan grande para que se coma Jonás? Y luego para que aparte esté ahí 3 días, 3 noches y no le pase nada, y los jugos gástricos, y luego lo escupe y él está bien y está entero. Entonces hay como que toda esta corriente de, pues a lo mejor no es un libro histórico, a lo mejor es Jonás sí existió, pero a lo mejor es una parábola, o es una fantasía, una fábula, o sea, tal vez es algo que se inventó para enseñar algo, pero nada en el libro nos guía a pensar que es una parábola, una fábula, de hecho, Cristo mismo reconoce la historia de Jonás como un evento verídico, como un evento real en la historia del mundo. En Mateo 12:41, Jesús está hablando y dice: los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás, y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Entonces los hombres de Nínive van a enjuiciarlos porque se arrepintieron, ¿sí? Eso implica entonces que Jesús está diciendo esto en verdad pasó. Si no es una fábula, no es un cuento, es algo que pasó, ¿sí? ¿Está difícil creer que un gran pez se comiera a Jonás? No. Sí, un poquito tal vez, porque tú dices, bueno, pues es que cómo le hizo, sí, un poco. Pero si creemos que Cristo resucitó de los muertos, si creemos que tú y yo vamos a dormir hasta que Él vuelva y vamos a ser resucitados y vamos a tener un cuerpo glorificado, como que ya no está tan difícil creer que un pez se comió a Jonás, ¿sí? Entonces, si te fijaste al principio del libro, el libro de Jonás no se preocupa por darnos ningún dato específico de Jonás. Lo único que nos dice es quién era su papá, y no sabemos su nombre, es todo lo que sabemos, ¿sí? No nos da absolutamente nada más que Jonás, hijo de Amitai, y nos dice que Dios le encomienda una tarea clara, específica. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido contra mí, sí, hasta mí. Entonces, eso es lo único que sabemos. Pero en realidad Jonás es mencionado en otro pasaje del Antiguo Testamento. Sí, acompáñame por favor a 2 de Reyes 14. 2 de Reyes 14. En 2 de Reyes 14, del versículo 23 al 25, leemos: en el año 15 de Amasías, rey de Judá, Jeroboam comenzó a reinar en Samaria, y reinó 41 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Él restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra que el Señor, Dios de Israel, había hablado por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gat-Efer. Sí. Entonces, aquí, haciendo como un recuento de la historia de Israel, este es Jeroboam II. Sí. El primer Jeroboam es el primer rey de Israel. Y no sé si te acuerdas que cuando se dividen los reinos, ¿sí? Roboam se queda con la parte de Judá y Jeroboam se queda con la parte de Israel. Pero todos los sacerdotes y los levitas van y siguen a Roboam. Y entonces Jeroboam lo que hace es, ok, no tengo ya sacerdotes ni levitas, lo que voy a hacer es inventarme un culto a Dios. Y edifica lugares altos donde pone ídolos, y él escoge sacerdotes para poner que ministren en esos lugares altos. Nada que ver con lo que Dios había estipulado en la ley. ¿Sí? Él crea su propia religión, por así decirlo, con sus ídolos y con su sacerdocio, y ignorando totalmente lo que Dios había dicho. Después de ese Jeroboam, llega Jeroboam II, y lo que nos dice aquí es que Jeroboam II sigue con esto mismo, ¿sí? Dice, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y durante el reinado de Jeroboam II es que Jonás profetiza que Jeroboam II va a lograr hacer crecer a Israel, expandir sus fronteras. Y así lo hace. De hecho, los historiadores dicen que durante el reinado de Jeroboam II, Israel creció todavía más allá de lo que estaba antes, ¿sí? Durante el tiempo de David y de Salomón, ¿sí? O sea, Jeroboam, por la palabra que Dios había dado, logró expandir las fronteras de Israel bastante. Y esto es increíble. ¿Por qué?
porque Dios prosperó a un rey que hizo lo malo delante de sus ojos. O sea, la Biblia es clara de decir, este rey hizo lo malo, y sin embargo, prosperó su reinado, ¿sí? Y desde aquí ya vemos un paralelo. Jonás fue enviado a predicar gracia, es decir, favor inmerecido a un rey malvado, a un rey que no merecía esa gracia, ¿sí? Ahora, el pasaje en Jonás, volviendo a Jonás 1, no nos dice lo que Jonás debía de predicar. Si te fijas, no dice específicamente, les vas a decir esto, sino simplemente nos dice que debía de proclamar contra Nínive, ¿sí? Porque su maldad había subido delante de Dios. Sin embargo, hay algo que sí es claro luego, y es, si Dios manda a Jonás para advertir a la nación, es porque hay oportunidad de salvarse. Si no hubiera oportunidad de salvarse, no habría advertencia, simplemente habría juicio, ¿sí? Hay oportunidad de salvarse. Ahora, ¿cuál es la maldad de la que Nínive es acusada? Bueno, Nínive había sido convertida en la capital del reino de Asiria por Sennacherib, que también vas a encontrar su nombre por ahí en los relatos de Reyes y de Crónicas seguramente. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Bueno, Asiria era un reino malo, ¿sí? Los reyes asirios estaban orgullosos de su reputación cruel, de su reputación de ser malos y sanguinarios, y de hecho pasaban por grandes problemas para registrar sus hazañas. Entonces, a través de los años los historiadores han encontrado ciertos escritos, ciertas tabletas donde se registra lo que hacían. Y se va a poner un poquito crudo, pero te platico porque creo que es importante que veamos lo que veían todos los que estaban alrededor de Nínive y lo que veía Jonás, ¿sí? Entonces, en los registros, los reyes se jactan de desmembrar a sus víctimas vivas. Les dejaban solo una mano, y con esa mano hacían como que la persona decía adiós antes de matarlo, ¿sí? Mataban a otros y ponían sus cabezas en estacas, y luego obligaban a que los amigos y los familiares de esas personas caminaran con las estacas, con las cabezas, ¿sí? Y marcharan así a través de todo el trayecto hacia donde los llevaron. Se jactaban de que eran buenísimos para desollar a los prisioneros vivos, ¿sí? Cortaban lenguas, quemaban a los jóvenes, ponían las pieles de los prisioneros desollados en los muros de las ciudades como trofeos. Y si no te tocaba nada de esto, te tocaba ser esclavizado y mandado a otro lado. Ninguno de los reinos conquistados por Asiria permanecía en su lugar. Un distintivo de Asiria era que cuando llegaba y conquistaba una cultura, la esparcía, porque su cometido era desaparecer la cultura, no simplemente subyugarla, sino desaparecerla. ¿Sí? ¿Cómo desaparece una cultura? Esparciéndola, ¿sí? Revuelves a los ciudadanos con otros ciudadanos de otras partes, y de esa forma la cultura va a ser totalmente desaparecida, ¿sí? Se va a mezclar con muchas cosas y no va a ser ya la cultura que es. Entonces, el imperio asirio había comenzado a exigir un tributo muy pesado a Israel desde el reinado de Jehú, y siguió amenazando al reino durante la vida de Jonás. Asiria era la principal amenaza militar para Israel, ¿sí? Era la superpotencia del tiempo, ¿sí? Entonces, obviamente, para Jonás la pregunta era cómo podía un Dios bueno dar a una nación como Nínive, a una nación como Asiria, la más mínima oportunidad de experimentar su gracia, ¿sí? ¿Por qué ayudaría a Dios a los enemigos de su pueblo? ¿Por qué les da la oportunidad de arrepentirse? ¿Por qué no simplemente los barre? Y en realidad este es uno de los grandes mensajes en el libro de Jonás. Yo les preguntaba el domingo, lee Jonás y busca el mensaje central de Jonás. ¿Cuál es el mensaje central de Jonás? Gracias, arrepentimiento. Gracias. El mensaje central de Jonás es cómo Dios se relaciona con los seres humanos. Vamos a ver a través del libro de Jonás cómo Dios se relaciona con Jonás, quien era un profeta, pero también vamos a ver cómo Dios se relaciona con los marineros, cómo Dios se relaciona con Nínive, ¿sí? Cómo Dios se relaciona con Israel como una nación, ¿sí? Cómo Dios después trata con Jonás cuando hace crecer una calabacera y luego la mata, y
lo que vemos es cómo Dios se relaciona con los seres humanos, ¿sí? Desde el más privilegiado, entre comillas, Jonás, hasta el más malo de los malos, Nínive, ¿sí? Y lo que vemos aquí es que Dios ve el pecado. Dios no está distante bueno, está pecando ni modo. No, Dios ve el pecado y responde. Y la respuesta en este caso es una de compasión. Sí, que tiene mucho que ver con lo que el pastor Marco nos compartía hace 2 domingos. ¿Sí? Dios responde con compasión. En Jonás 4:11 es Dios hablando y dice: ¿no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Y hay 2 cosas aquí que son sorprendentes, vamos a llegar allá, pero es primero, fíjate cómo los describe. No los describe como seres humanos malvados, como seres humanos lo peor, sino no saben distinguir entre su izquierda y su derecha. O sea, son seres humanos totalmente perdidos y confundidos. Pero no nada más dice eso, sino que también hace referencia a los animales. O sea, Dios no solo está viendo a los seres humanos, sino también está viendo a los animales. Y eso es algo que sí debería de tenerte así como, wow, sí. Este libro es el único en la Biblia que termina con una pregunta y de manera abrupta. ¿Alguien me pudiera leer, por favor? En una versión diferente, la que yo leí es esta. La pregunta del final, esta es NBLA, en una versión diferente. ¿Alguien me pudiera leer? La que quieras. La pregunta con la que termina. NBI dice: ¿no habría yo de compadecerme? No habría yo de compadecerme. Sí, y dependiendo de la versión vas a leer: no habría yo de tener misericordia, no habría yo de tener lástima, exactamente. Pero básicamente la idea que Dios presenta en esta pregunta es: ¿cómo no voy a sentir compasión por estas personas? ¿Cómo no voy a actuar para salvarlos, para darles una oportunidad de que por lo menos se arrepientan? ¿Sí? Y el libro termina así porque lo que el autor del libro está haciendo es extender la pregunta a nosotros. ¿Sí? Te invita a responder la pregunta, nos invita a ti y a mí a responder la pregunta, ¿sí? Y a reflexionar en cómo tú y yo reflejamos la compasión de Dios para aquellos que consideramos que son lo más malo del mundo. ¿Sí? Estás escuchando en las noticias, capturaron a Ovidio y lo diagnosticaron con ansiedad. No sé si escucharon eso. Y una figura mediática hizo un comentario bastante lamentable y dijo que deberían de recetarle para su ansiedad fentanilo. ¿Sí? Entonces fue algo así como, sin importar qué tan mala sea la persona, sigue siendo una persona. ¿Sí? Y por ese simple hecho de que es una persona, merece compasión. ¿Sí? Entonces tú y yo tenemos que preguntarnos, y mientras estemos avanzando en Jonás, una pregunta que siempre debe estar en nuestra mente es: ¿estoy yo reflejando el carácter que Dios manifiesta? ¿Sí? ¿Estoy yo expresando eso mismo? ¿Cómo nos comportamos hacia aquellas personas que no nos agradan? Hacia las personas que, como ahora se usa, no nos aportan. ¿Sí? ¿Cómo nos comportamos hacia ellas? Hace poco estuvimos platicando con una persona cristiana, recién convertido, no tenía mucho tiempo de creyente, y él platicaba que no le gustaba salir. A él no le gustaba salir de su casa, no le gustaba ir a reuniones, a fiestas, no le gustaba ir a ningún lado. Él prefería quedarse en su casa y leer la Biblia y orar, y yo lo estaba escuchando y me identifiqué con él. Un poquito menos cristiano, ¿verdad? Porque yo tampoco me gusta salir. Yo no digo me voy a quedar a leer la Biblia, pero prefiero estar en mi casa. O sea, prefiero estar acostado, prefiero estar, no sé, relajado con mi familia. No me gusta salir. Pero algo que él decía es que salgo y voy con gente y pues es que es gente que no cree en Dios, y de qué voy a platicar con ellos, y pues qué voy a aprender, y qué voy a recibir, y de qué sirve. O sea, estoy desperdiciando mi tiempo, ¿sí? Pero realmente ni él ni yo, en ese sentido, estábamos reflejando lo que vemos de Dios, ¿sí? Esto está muy lejos de ser un comportamiento cristiano, aunque parezca muy cristiano. No, a mí no me gusta salir, prefiero quedarme a leer la Biblia. O sea, hay momentos, ¿verdad?
Ser conformado a la imagen de Cristo implica sentir un profundo dolor por las almas perdidas. En el Salmo 119, 136, el salmista dice: he llorado un mar de lágrimas porque la gente no sigue tus enseñanzas. He llorado un mar de lágrimas porque la gente no sigue tus enseñanzas. Sí. Pablo ejemplifica esto. ¿Te acuerdas cuando llegamos a 1 de Corintios? Y habla Pablo acerca del hombre que estaba viviendo en infidelidad, en fornicación, en adulterio, con la mujer de su papá. Y Pablo es muy duro, ¿sí? Expulsen al malvado entre ustedes. No saben que un poco de levadura leuda toda la masa. Yo y mi presencia y Cristo, y les digo, expúlsenlo. O sea, no se puede quedar entre ustedes, expúlsenlo. Y se escucha como algo bien duro. Pero luego llegamos a 2 de Corintios y Pablo dice esto en 2 de Corintios 2, 4. Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón les escribí con muchas lágrimas. O sea, tú y yo lo leemos y pensamos que tal vez Pablo está bien enfurecido y enojado. ¿Cómo va a ser posible que ustedes se digan cristianos y esto esté pasando? Pero en realidad lo que deberíamos de imaginarnos es un Pablo llorando. Te dices cristiano y estás viviendo así. No cuadra. Necesitas hacer algo. ¿Sí? Y Pablo dice, les escribí con muchas lágrimas. Un pastor dice, el carácter del cristiano se ve reflejado no solo en libertad del pecado, sino también en dolor por el pecado. ¿Sí? Entonces, hay 3 puntos claves aquí. 1, nuestra compasión por las almas está motivado por la compasión que Dios nos ha mostrado. Dios ha extendido compasión a nosotros y por eso tú y yo extendemos compasión. Y a la par está motivada por el entendimiento de que todos los hombres llevan la imagen de Dios, todos los hombres portan la imagen de Dios y todos los hombres son amados por Dios. ¿Sí? Y eso debería ser suficiente para que tú y yo expresemos compasión, nos comportemos con compasión hacia la gente que nos rodea. Desechar una relación con una persona simplemente porque no me aporta nada, no tiene nada que ver con lo que Cristo hace con nosotros. No sé con quién platicábamos ayer o hoy, ¿sí? Y decíamos, imagínate si Dios nos evaluara por lo que le aportamos a Él. ¿Qué le aportas tú a Dios? Los reformadores dicen, hay una sola cosa que yo traigo a Dios, hay una sola cosa que yo le aporto a Dios: mi pecado. Eso es todo lo que yo traigo delante de Dios, mi pecado. Todo lo demás lo provee Él. ¿Sí? Entonces imagínate que Dios dijera, no, es que no me aportas, se me hace que es una relación como medio tóxica, hay que cortarla. Sí, o sea, no. Ahora, hay una línea muy delgada. No quiero decir aquí, sé amigo de todas las personas del mundo y ten relaciones profundas con todas las personas del mundo y aguanta todos los abusos que... No. Hay una línea delgada. El verdadero amor no se puede tampoco despegar nunca de la verdad. ¿Te acuerdas que veíamos eso en 2 de Juan? Amor y verdad están entrelazados de una manera que no los puedes separar. ¿Sí? Entonces, ama con verdad. ¿Sí? Es decir, si amo a una persona, le voy a decir la verdad. ¿Sí? La verdad suprema de todas las verdades es: eres un pecador que estás a punto de recibir la ira de Dios y necesitas un Salvador. ¿Sí? De ahí se desprenden todas las demás verdades que haya que decir. ¿Sí? Pero tenemos que externar compasión. Nuestro comportamiento tiene que ser uno compasivo. Ese sería el primer punto, ¿no? Nuestra compasión es motivada por la compasión que hemos recibido de Dios. Segundo, la compasión siempre implica acción. No podemos ser compasivos de lejos. ¿Sí? No puedes sentir compasión así, allá. ¿Sí? Eso sería nada más, tal vez, lástima. ¿Sí? La compasión siempre implica acción. Y así como Jesús se puso en nuestros zapatos, es decir, tomó nuestra humanidad. Él es Dios. Y algo que alguna vez me pregunté yo es, ¿Dios no pudo saber qué era ser hombre sin necesidad de tomar nuestra humanidad?
Sí, pues lo sabe todo, seguramente puede saber qué se siente ser hombre. Sin embargo, no dice yo ya sé, no te preocupes, sino que viene y se pone en nuestros zapatos. Un autor lo pone como que Cristo entra en nuestro mundo. ¿Sí? No simplemente lo ve desde lejos, sino que entra en nuestro mundo. Y entonces tú y yo debemos de entrar al mundo de aquellos que nos rodean. ¿Sí? Y tercero, la compasión siempre comienza con un interés genuino por las personas. ¿Sí? Un interés por lo que viven, por cómo piensan, por lo que sienten. ¿Sí? Y sobre todo, no sé si recuerdas cuando hablábamos de la felicidad, que todos los hombres estamos configurados en cierta forma para buscar felicidad. Todos queremos ser felices. Y entonces si yo amo a alguien y sé que está buscando felicidad, pero que el camino que está recorriendo le está llevando en el sentido opuesto de la felicidad, voy a intervenir. Sí. Aun cuando pueda provocar dolor, aun cuando pueda provocar que tal vez la relación se fracture. Sí. Yo sé que este es el camino. Y voy a hacer lo que me toca en compasión, con amor. ¿Sí? Una de las personas con las que platicábamos estaba compartiendo el evangelio con alguien. Y lo que compartió del evangelio fue: ven a Cristo porque hay un infierno que te van a enviar ahí, te vas a consumir y es terrible y no sabes. Y empezó a citar Biblia y dice esto, el infierno, y está bien, digo, es una parte del evangelio. Claro que hay un infierno y claro que hay juicio, sí, pero no puede ser todo mi mensaje del evangelio, sí. Romanos dice: ignoras que es su bondad lo que te guía al arrepentimiento. Sí. Tiene que haber un balance y tiene que haber un énfasis en lo que la Biblia hace énfasis, y el énfasis siempre está en: Dios nos ha amado de tal forma que dio a su Hijo. Porque hay un juicio, pero el énfasis está en el amor. ¿Sí? Entonces tú y yo tenemos que expresar ese mismo amor, no nada más de palabras, sino también de acciones. En 2 Corintios 5:20, Pablo dice: por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Y la palabra que Pablo usa me gusta porque dice: les rogamos. ¿Sí? Y un ruego implica que no estás hablando desde un nivel de superioridad. No estás hablando desde un nivel de altivez, desde un sentido de yo sé y tú no, yo tengo y tú no, yo puedo y tú no. Estás rogando. Y esa debería ser nuestra actitud. ¿Sí? Ahora, como todo niño de escuelita dominical sabe, Jonás desobedece a Dios y decide irse en la dirección opuesta, totalmente opuesta de Nínive. ¿Sí? Los historiadores dicen que en realidad no podemos saber exactamente dónde estaba Tarsis, pero lo que se cree es que estaba en el sentido totalmente opuesto. Es decir, si Jonás tenía que ir al noreste, se fue al suroeste. ¿Sí? Y era el extremo más lejano, no había otra cosa en el mapa. En la película de VeggieTales me gusta porque llega Jonás a la venta de boletos de barco y tienen el mapa en una tabla así. Y entonces pide un boleto para Tarsis. Y Tarsis no aparece en el mapa, sino que está a la vuelta, así en la orilla porque es lo más lejano. Entonces es como que nadie quiere ir y estás hacia la vuelta. Y realmente da bien el mensaje. Era lo más lejano, no hay otra cosa más lejana. ¿Sí? Y Jonás va hacia allá. Sí, la instrucción de Dios a Jonás muestra urgencia. Lo primero que Dios le dice es: levántate, ve a Nínive. Y el levántate no nada más es: Jonás está acostado diciendo que se levanta, sino Dios le está diciendo: date prisa, es urgente que vayas a Nínive. ¿Sí? Y Jonás medio obedece, porque inmediatamente después leemos que Jonás en efecto se levanta, pero lo hace para desobedecer, hace justo lo opuesto. ¿Sí? No se nos da ninguna explicación en este momento de por qué Jonás elige actuar de esta manera. ¿Sí? Y si te preguntas, ¿no? Jonás como que habrá pensado: voy a desobedecer a Dios, ¿qué va a pasar? ¿Sí? O que, así como que haciendo un recuento de lo que él sabía, ¿qué pasa cuando desobedeces a Dios? ¿Sí? ¿O qué sería lo peor que pudiera pasar? Si simplemente fue no lo voy a hacer y no lo voy a hacer. ¿Sí? Los hebreos básicamente eran un pueblo de la tierra.
Así que estar dispuesto a arriesgar su vida en el mar muestra la determinación de Jonás. ¿Sí? Trágicamente, Jonás fue un necio cuando confrontó las habilidades de los marineros, ¿sí?, contra el Creador y Señor de los mares. Y lo vamos a ver adelante. Y algo que me gusta mucho es la forma en que Dios responde. ¿Sí? No son los versículos que estamos viendo hoy, pero es algo muy interesante. ¿Sí? Un concepto que hay muy arraigado en la iglesia hoy es esta cuestión de voluntad permisiva. ¿Qué tan permisivo te parece lo que Dios hace a continuación? Entonces el autor hace énfasis en que Jonás decide huir de la presencia de Dios. Literalmente decide huir de su rostro. ¿Qué significa exactamente huir de la presencia de Dios? ¿Qué significa salir de la presencia de Dios exactamente? Si haces memoria, esta expresión la acabamos de ver hace poquito en Génesis 4:16, donde Caín dice, me haces hoy salir de tu presencia. ¿Te acuerdas? Sí, y básicamente lo que denota esta expresión es que hay una rebelión de Caín hacia Dios y hay un desagrado de Dios hacia Caín. ¿Sí? Si tomamos eso en cuenta y aparte lo ponemos con la frase que utilizan los profetas de la presencia de Jehová en cuya presencia estoy. ¿Te acuerdas de esa frase? ¿Sí? Ok, esa frase denota estar al servicio de Dios. ¿Sí? Entonces lo que tú y yo podemos decir es que la presencia, huir de la presencia del Señor, la frase huir de la presencia del Señor, anuncia enfáticamente la indisposición de servir a Dios. ¿Sí? Huir de la presencia del Señor lo pudiéramos traducir como que Jonás en ese momento dijo, hasta aquí llegó mi ministerio de profeta. ¿Sí? Ahí te dejo las credenciales, ahí te dejo el bastón de profeta o lo que sea que usaran, la capa de profeta, ¿sí? Mi gafet de profeta, se acabó. ¿Sí? La acción de Jonás es nada menos que rebelión abierta en contra de la soberanía de Dios, como lo pone un comentarista. Jonás desobedece y tú y yo hoy leemos la historia y muchas veces decimos, ese Jonás, de verdad, no, o sea, es una persona necia, ese Jonás era necio como él solo y amargado, seguro estaba bien amargado porque lo vas leyendo y dices, no, Jonás, no, de verdad, me hubiera caído gordo si lo hubiera conocido, gordo me hubiera caído, sí. Pero la verdad es que tú y yo también somos Jonases. Y así como decíamos ahorita, basta ponernos en los zapatos de Jonás para darnos cuenta que seguramente tú y yo también hubiéramos huido a Tarsis. ¿Sí? Podemos considerar las probabilidades de éxito de Jonás. Jonás estaba siendo enviado a la capital del reino más cruel y despiadado, que además se enorgullecía de su crueldad. Debía presentarse ahí y anunciar que Dios destruiría la ciudad en 40 días. Otros profetas ya habían sido llamados a hablar a las naciones. ¿Te acuerdas que hace poquito leímos Abdías? Y Abdías hace una profecía. ¿Te acuerdas contra quién hace la profecía? ¿Abdías? Abdías habla contra Edom. ¿Te acuerdas? Sí. Pero no va a Edom. ¿Sí? Abdías hace su profecía y ahí está. ¿Sí? No va a Edom. El llamado de Jonás era único en su clase. Dios no llamó a Jonás y le dijo, profetiza contra Nínive, y escribió una carta y pues mándasela, sino que le dijo, ve a Nínive. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería más probable? Que la nación más poderosa y cruel del mundo escuche a un profeta de una nación extranjera y se arrepienta, o que Jonás muera a manos de los ninivitas. Porque si te fijas, Dios no le promete absolutamente nada. Dios no le promete, ve, yo te voy a traer, ve, yo te voy a cuidar, ve. Le dice, levántate y ve. ¿Sí? Un comentarista dice, Jonás en Nínive era como un rabino judío predicando en el Berlín del Tercer Reich. Era lo equivalente. ¿Sí? Jonás debía arriesgar su vida predicando sin ninguna garantía de que no sería asesinado. Es más, imagínate, si Jonás tenía éxito en su misión, ¿cuál era el éxito de la misión? Que se iban a morir Que todos. se arrepientan. No, que se arrepientan y que se salven. Imagínate Jonás regresando a Israel y diciendo,
Ya lo sé. Acabo de salvar a los ninivitas, amigos. Sí, o sea, sí tenía éxito en su misión. Seguramente ya no sería bienvenido en Israel. Sí. No, por lo que significaba, pues estaba frito por los lados. ¿Probabilidades de éxito? Cero. De ningún lado había éxito para la lógica de Jonás. ¿Probabilidades de morir? Muchas. 110%. Por los dos lados. ¿Sí? Entonces Jonás tenía todo que perder, aún si su ministerio era exitoso. Y ahora sí, arriesgar todo por los ninivitas, ¿sí? Por los sádicos, crueles y malvados ninivitas. Pues mejor no, ¿verdad? O sea, ni loco, gracias. El autor de nuevo hace énfasis en lo que las acciones de Jonás reflejan y nos dice primero que Jonás desciende a Jope y luego encuentra un barco que iba a Tarsis, paga el pasaje y desciende en el barco para ir con ellos a Tarsis. ¿Sí? Y el autor lo que está haciendo es marcar un descenso. Jonás está cada vez descendiendo más y más en su rebeldía y en su pecado. ¿Sí? Y todavía le falta un poquito más para tocar fondo. Este descender de Jonás enfatiza el movimiento del profeta, alejándose de Dios. Jonás no había entendido la gracia de Dios, aun cuando lo había experimentado en primera fila. ¿Te acuerdas que dijimos que Jonás fue y le profetizó a Jeroboam II, el rey que hizo lo malo delante de los ojos de Dios? ¿Sí? Israel no había hecho nada para merecer el favor de Dios, nada, estaban en el hoyo. Y sin embargo Dios extendió su favor. Y Jonás fue el medio. Pero a pesar de eso, Jonás no había cachado. Sinclair Ferguson dice, Jonás es un libro sobre cómo un hombre llegó a descubrir, a través de una experiencia dolorosa, el verdadero carácter del Dios al que había servido desde su juventud. Jonás estaba a punto de experimentar en su propia vida la doctrina de Dios, que en teoría ya conocía. La pregunta para ti y para mí en estos 3 versículos es, ¿qué motiva a Jonás? ¿Sí? ¿Por qué después de ser presentado como un profeta de Dios, se revela ante una instrucción tan clara? ¿Sí? Jonás más adelante, en Jonás 4:2, confiesa. Y Jonás oró al Señor. Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando uno estaba en mi tierra? Por eso me anticipé, o sea, fui rapidillo, listillo, a huir a Tarsis. Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Había un problema en el corazón de Jonás. Jonás estaba todo a favor de la justicia de Dios, siempre y cuando el juicio se aplicara a los enemigos y no a él mismo. Cuando Dios le dice, ve y dile a Jeroboam que va a extender las fronteras de Israel, ¿qué dice Jonás? Vamos, ¿cómo no? Sí, Señor. Pero cuando dice, ve y extiende gracia a Nínive, no, ya sabía yo que tú te arrepientes del mal que dices y eres lento para la ira. No. De manera práctica, como ya vimos, la misión era un suicidio. O sea, no había forma de tener éxito. ¿Sí? Pero, teológicamente, la misión tampoco tenía mucho sentido. Porque algunos años atrás, Nahum había profetizado que Dios destruiría a Nínive por su maldad. ¿Sí? En Nahum 1, 12 y 13 leemos, esto dice el Señor, aunque ahora los asirios estén sanos y sean muchos, de todas maneras serán cortados y desaparecerán. Judá te he hecho sufrir, pero no te haré sufrir más. Destrozaré el yugo que pesa sobre ti, romperé las ataduras que te aprisionan. ¿Acaso una misión exitosa no hubiera destruido las promesas de Dios a Israel? Si Dios había prometido que iba a destruir a Nínive y está mandando a Jonás para salvar a Nínive. ¿Sí? No hubiera sido como que Nahum siempre no fue un profeta de los buenos, más bien un profeta falso. ¿Sí? Entonces Jonás tenía un problema obviamente con la tarea que se le había asignado, pero más que eso tenía un problema con el que se le había asignado. En la mente de Jonás no había ninguna buena razón para obedecer el mandato. ¿Sí? ¿Probabilidades de éxito? Nada.
Motivación teológica, nada, pues ya dijiste que los vas a destruir, pues destrúyelos. ¿Sí? ¿Para qué los salvas? ¿De una vez? ¿Sí? Y como no había ninguna buena razón, pues entonces no obedeció. ¿Sí? El problema de Jonás fue que dudó de la bondad, la sabiduría y la justicia de Dios. Y en ese sentido, tú y yo también hemos sido Jonases. Todos hemos experimentado esto. Todos hemos experimentado, bueno, espero que no todos, pero tal vez tú has experimentado como yo, estar frente al doctor, que te dé un diagnóstico y que de repente como que todo se ponga borroso. ¿Sabes lo que escuchaste? ¿Sabes que el doctor sigue hablando? Pero ya no tienes idea de qué está diciendo. Simplemente es como que ahí se cortó y tu mente ya está... Sí, tu mente ya está volando. ¿Por qué? Y no puede ser. Y no, ¿ahora qué va a hacer? ¿Por qué, Dios? Y, o sea, sí. O tal vez te acuestas en las noches llorando y dices, ¿por qué esta relación que yo pensé que era así como que la relación perfecta? O sea, wow. No es tan perfecta. No es lo que yo esperaba, no es lo que yo creía. Sí. No es lo que yo pensé que Dios me estaba dando. Sí. O tal vez te desesperas porque no encuentras un mejor trabajo, o estás tan apretado hasta el cuello y ya no sabes qué hacer. O tal vez te preguntas, ¿por qué en mi familia pasa lo que pasa? ¿Por qué las situaciones son así en mi familia? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿O por qué no entienden cuando les digo? Sí. Cuando Dios no nos trata como creemos que merecemos. Sí. O cuando nos da lo que no queremos. Dudamos del plan de Dios. Dudamos que Dios sea bueno y muchas veces dudamos que Dios esté comprometido con nuestra felicidad. Pues ya tiene un chorro, 15 años. Cuando me detectaron cáncer, algo que en mi mente estaba todo el tiempo era, Dios puede sanarte, pero nada te garantiza que quiera sanarte. O sea, Dios puede como que sacarte de este proceso, pero nada te garantiza que Él quiera. ¿Sí? Y era como que una lucha dentro de mí. ¿Sí? O Dios puede quitar este sufrimiento, pero nada garantiza que quiera. ¿Sí? O nada. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? Que realmente no conocía a Dios. Dudaba de la bondad de Dios. ¿Sí? Y entonces yo no sabía, pues es que a lo mejor Dios no quiere que sea feliz, como lo decimos. O sea, Dios me quiere tener sufriendo y pues sufriendo seguiré, ¿verdad? Y entonces cuando Dios nos pide en medio del dolor y del sufrimiento y de nuestros sueños rotos y a veces hasta triturados y despedazados, obedecerlo, a veces no vemos ninguna buena razón para hacerlo y pues mejor no lo hacemos, tal como Jonás. Pero Dios es realmente bueno y está comprometido con nuestra felicidad. En Romanos 8:32 leemos: el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Dios está comprometido con nuestra felicidad. La vida y la muerte de Cristo en la cruz es la prueba más grande de esta buena voluntad de Dios hacia nosotros. A través de la obra de Cristo, Dios nos entrega la felicidad suprema. Primero, nos libra del poder del pecado y de la muerte. Y segundo, es Dios quien crea en nosotros la imagen de Cristo. En realidad, si te fijas, tú y yo solo somos recipientes pasivos. Si no hacemos nada, Él nos salva. Él nos conforma a la imagen de Cristo. En Romanos, pero ahora el capítulo 6, versículo 22, dice: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. ¿Sí? Es Dios quien hace todo. Horton dice: creada por Dios, a la imagen de Dios, la humanidad es la criatura que fue diseñada para la santidad y por lo tanto para la felicidad.
En medio del sufrimiento y en medio de la confusión, podemos acercarnos a Dios y podemos recibir de su compasión y de su bondad. No significa que va a dejar de doler, no significa que la situación se va a acabar, no significa que todo mágicamente se va a arreglar. Probablemente la situación siga y probablemente el dolor continúe y se haga más profundo y la situación tal vez se empeore. Pero en medio de todo eso, ¿sí?, podemos tener esperanza, podemos encontrar motivación para perseverar, ¿sí? Podemos ser fortalecidos. De hecho, cuando nos acerquemos a Él, seremos fortalecidos. Y quisiera terminar leyéndote unos pedacitos del Salmo 55. Te lo estoy leyendo en una versión que es más sencilla. El Salmo 55 dice así, y haz como que memoria, ¿cuándo te has sentido así? Porque yo creo que todos ha habido momentos en los que nos hemos sentido así. Y el salmista comienza diciendo: Dios mío, no me des la espalda, presta oído a mi oración, atiéndeme, respóndeme, estoy angustiado y no encuentro paz. Y luego más adelante dice: quisiera yo tener alas y volar como paloma hasta un lugar tranquilo. Me iría muy lejos de aquí, me iría a vivir al desierto, buscaría refugio y me pondría a salvo. Entonces al salmista está en una situación que es como que ya no puedo más. Si por mí fuera, saldría de aquí disparado, si a donde nadie me conociera y esto no existiera, porque estaría tan lejos de mí que simplemente no está. Pero el salmista termina diciendo: mi amigo, te aconsejo que pongas en manos de Dios todo lo que te preocupa. Él te dará su apoyo. En otra versión dice: Él te sustentará. ¿Sí? Y entonces el consejo del salmista, por experiencia propia, es: sin importar lo que estés viviendo, sin importar qué tan fuerte, qué tan doloroso, qué tan angustiante sea, ven a Él. Él te sustenta.